Revelado, el increíble arrepentimiento de un CEO millonario tras echar a su costurera de 25 años. Gabriel observó desde su lujosa oficina en el corazón de Ciudad de México cómo la ciudad vibraba a su alrededor. El sonido del tráfico, las risas y las charlas animadas de las calles llevaban consigo ecos de un pasado que él había dejado atrás. Aquella mañana, sin embargo, todo se reducía a un vacío ensordecedor. Había despedido a Rosa, su leal costurera de toda la vida, y la decisión lo había dejado con un nudo en el estómago. Bajo la pulida superficie de su éxito y su nueva vida, algo dentro de él se quebraba. ¿Cómo olvidarlo? Las risas de Rosa resonaban en su mente. Esa mujer que había viajado con él desde sus días en el barrio popular, que había transformado trajes simples en obras de arte. La tristeza que sentía lo envolvía como una sombra, y se dio cuenta de que los recuerdos de su madre, enseñándole sobre la importancia de cuidar a las personas, volvían a asomar con fuerza. Se sentía un impostor, más perdido que nunca, en un mundo donde los valores parecían estar de lado. Los murmullos de la comunidad comenzaron a intensificarse. Sus vecinos, aquellos que habían visto crecer a Gabriel, se preguntaban cómo había podido tomar tal decisión. En las fiestas familiares y en charlas cotidianas en la plaza del pueblo, su nombre se mencionaba con decepción. Como si ese acto hubiera borrado todo su pasado, como si la dignidad de su trabajo y su esencia estuvieran desvaneciéndose al igual que su conexión con sus raíces. La tensión le carcomía el alma, y entonces, mientras luchaba con su arrepentimiento, apareció Ana, una antigua amiga de Rosa. Con su mirada decidida y voz firme, le trajo noticias de lo que realmente había pasado. Rosa, sin empleo, enfrentaba presiones económicas y una lucha íntima por mantener la dignidad. La angustia de Ana resonó en su corazón. Recordó cada costura de Rosa, cada puntada llena de amor, que no solo vestían su cuerpo, sino que también habían tejido un puente entre su pasado y su presente. Un torrente de emociones lo asaltó, inundándolo de culpa y arrepentimiento. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las palabras de Ana resonaron en su mente mientras se preguntaba, ¿hasta qué punto había perdido el rumbo en su búsqueda de éxito? Sus colegas lo instaban a avanzar, a no mirar atrás, pero la necesidad de reparar el daño que había hecho a Rosa lo consumía. La lucha interna se intensificaba, y en su corazón comenzaba a surgir una urgencia por encontrar la forma de redimirse. Sabía que el momento de tomar una decisión crucial se acercaba, y justo cuando pensaba que su dolor no podía ser más agudo, recibió una noticia devastadora sobre Rosa. Un suceso que trastocaría sus prioridades, llevándolo a replantearse el significado de éxito. En su mente se tornaba evidente, no todo el oro brilla. Podría encontrar el coraje para enmendar su error y volver a abrazar a la comunidad que lo había forjado, o el miedo al desprecio lo mantendría prisionero en su mundo elitista. El aire estaba cargado de una tensión insuperable y Gabriel se vio sumido en una búsqueda urgente de redención. ¿Qué elección tomará al final? Tras recibir la devastadora noticia sobre Rosa, Gabriel sintió como su pecho se apretaba. La información golpeó su mente como un disparo en medio de un silencio tenso. Rosa había sido hospitalizada debido a una enfermedad que no había sido tratada a tiempo. La culpa lo inundó, cada rincón de su mente llenándose con recuerdos, las risas en las mesas familiares, las historias compartidas entre cortinas y patrones. Ella no solo había sido su costurera, había sido casi como una madre adoptiva, una guía en su vida de éxitos y fracasos. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró para sí mismo, mientras el mundo a su alrededor seguía en movimiento. Tan ajeno, tan distante de su verdadera realidad. Se paseó por su oficina, cada paso resonando en un eco de remordimiento. Gabriel temía que fuera demasiado tarde. La llamada de Ana retumbaba en su mente. Ella había expresado su frustración y tristeza por la situación de Rosa. Con voz apretada, le había dicho, la dignidad de Rosa está en juego, Gabriel. Ella ha dado todo por ti y ahora la has dejado caer. Piensa en lo que eso significa. Las palabras de Ana lo empujaron hacia una nueva determinación.
Sin embargo, el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si Rosa no lo perdonaba? ¿Y si su comunidad lo rechazaba por haberla tratado así? Pero la necesidad de actuar superó su inseguridad. Tomó su teléfono y, con manos temblorosas, marcó el número del hospital. La voz en el otro lado le informó que Rosa estaba en el cuarto 203. Después de lo que pareció una eternidad, Gabriel se encontró frente a la puerta de la habitación. Al entrar, la vista de Rosa conectó todos sus sentimientos en un solo punto. Ella estaba pálida, con un semblante cansado, pero sus ojos aún brillaban con esa luz cálida que siempre había tenido. En ese instante, Gabriel sintió cómo se quebraba algo en su interior y las lágrimas comenzaron a emerger. Rosa, lo lamento tanto se atrevió a pronunciar, su voz era un susurro lleno de dolor. Ella lo miró, su expresión una mezcla de sorpresa y desconfianza. Gabriel, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó con un tono que reflejaba su tristeza. Vine a disculparme, se armó de valor. Te fallé. Te eché sin pensar en todo lo que significabas para mí, para mi familia, para nuestra comunidad. El silencio se volvió pesado. Gabriel sintió como si el tiempo se detuviera entre los dos. Rosa cerró los ojos un instante, dejando escapar un suspiro. Se notaba que había luchado mucho no solo con su enfermedad, sino también con la traición que sentía. En su mirada, sin embargo, hubo un destello de esperanza. Gabriel, incluso cuando la vida se pone dura, siempre hay una razón para seguir, para sanar. Pero necesito saber si realmente estás dispuesto a reparar lo que hiciste. Las palabras de Rosa resonaban en él con cada vez más fuerza. Aquel momento no era solo una oportunidad para disculparse, era una chance para regresar a sus raíces, para recuperar el camino del que se había desviado. Miró a su alrededor, las paredes del hospital le recordaron a uno de esos lugares simples y sinceros donde era feliz, donde era él mismo. Me estoy dando cuenta poco a poco de que el éxito sin humanidad no es éxito en absoluto, dijo, alineando sus sentimientos con sus intenciones. Quiero ayudarte, Rosa. Iré a donde sea que necesites, haré lo que haga falta, pero antes de que Rosa pudiera responder, la puerta se abrió, dejando entrar a una enfermera, quien interrumpió el momento y les recordó que el tiempo era limitado. El corazón de Gabriel latía con fuerza, sintiendo cómo ese pequeño instante de conexión podía desvanecerse tan rápido como había llegado. Con determinación renovada, Gabriel salió de la habitación. Necesitaba hacer algo más que prometer. En su mente, un plan comenzaba a tomar forma. Tenía que ser algo tangible, algo que demostrara sus intenciones y su amor por Rosa, algo que pudiera unir a la comunidad. Pero mientras bajaba las escaleras del hospital, una notificación en su teléfono lo detuvo de golpe. Era un mensaje anónimo que decía: no olvides de dónde viniste, o se te olvidará el camino. La advertencia lo estremeció. ¿Quién le había enviado eso? ¿Era un recordatorio de que había más en juego de lo que creía? La presión crecía y Gabriel sabía que debía actuar rápido, antes de que perdiera la oportunidad de recuperar lo que realmente importaba en su vida. La redención estaba en el horizonte, pero para obtenerla, necesitaba enfrentarse a sus demonios y quizás a algo más oscuro que acechaba en las sombras. Gabriel salió del hospital con una mezcla de determinación y miedo. Mientras caminaba hacia su auto, la imagen de Rosa seguía fijada en su mente. Sabía que no podía dejar que el tiempo decidiera el destino de su relación con ella, su corazón lo empujaba a actuar enseguida. Pero, ¿qué podría hacer? Todo había cambiado. No solo su conciencia estaba llena de arrepentimiento, también las expectativas de la comunidad que lo había elevado en un pedestal. Al abrir la puerta de su coche, una ráfaga de aire fresco lo despejó y le dio un empujoncito. Necesitaba un plan y decidió que iba a hablar con Ana. Ella siempre había sido su brújula moral, y en este momento de caos, sus consejos eran más esenciales que nunca. Vamos, Ana, escúchame, dijo Gabriel cuando se encontró en su oficina, donde las luces eran tenues y la atmósfera de la sala guardaba un eco de incertidumbre. Ana lo observó, su mirada dada la sabiduría de quien entiende el dolor ajeno. Pero se notaba que debía tener cuidado con lo que decía. No puedes simplemente aparecer, Gabriel. Algunas cosas no se pueden arreglar así como así. Lo sé, respondió él con un tono agitado. Pero tengo que hacer algo concreto por Rosa. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que su dignidad se pierda. Ana se cruzó de brazos y lo miró firme. ¿Sabes lo que eso implica? Reunir a la comunidad, dar la cara,
enfrentar a quienes te critican. No será fácil. Gabriel sintió que el peso de esa responsabilidad lo aplastaba un poco más, pero la imagen de Rosa, en su cama de hospital, le llenó de coraje. Voy a organizar un evento, un bazar o lo que sea que pueda reunir fondos para su tratamiento. Quiero que la comunidad se una y hable de ella, que la apoyen, como ella siempre hizo con todos nosotros. Ana frunció el ceño, su percepción cambiando por la andanada de emoción en su voz. ¿Y crees que eso será suficiente? La gente no solo quiere palabras, necesita sentir que eres auténtico. Desde luego, pero es un inicio. Quiero que se sientan parte de esto, que sepan que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con ello. Rosa no es solo una costurera, es parte de nuestra historia. Gabriel sintió un fuego encenderse en su interior. Se levantó de su silla, sintiendo que cada vez el camino se iluminaba más, aunque la incertidumbre lo acechaba. Mientras discutía los pormenores del evento, un sonido de notificación rompió su concentración. El corazón le dio un vuelco al ver que era otro mensaje anónimo. Los caracteres en pantalla le causaron frío. Tu pasado y tu futuro están por unirse. Prepárate para lo que viene. ¿Qué sucede?, preguntó Ana, preocupada, al ver su expresión. Nada, respondió Gabriel, aunque sabía que no era cierto, ese mensaje no era una casualidad. Sintió que algo oscuro se acercaba, algo que podía amenazar no solo su esfuerzo por ayudar a Rosa, sino su propia vida. Gabriel tomó una respiración profunda. El desafío que ahora enfrentaba no solo era sobre salvar a Rosa, también era sobre enfrentarse a sus propios fantasmas. Con determinación, decidió que necesitaba investigar esos mensajes anónimos. Fue entonces cuando sintió que el tiempo corría en su contra. El evento debía ser un éxito, no solo por Rosa, sino por todos ellos. Tenía que descubrir de dónde venían esos mensajes antes de que fuera demasiado tarde. Miró a Ana y la vio bracear con el mismo fuego que brotaba en él. Necesitamos hablar con la comunidad. Reunir a todos, el camino hacia la redención se abría ante él, pero a la vez, la oscuridad se acercaba. La incertidumbre lo envolvía, y sabía que pronto se tendría que enfrentar a verdades que ni él mismo estaba preparado a descubrir. Las ventanas de la oficina temblaron con el viento, como si la misma vida sintiera el peso de lo que estaba por venir. El futuro no solo estaba en la reunión, estaban conectados por una revelación que asomaba, una verdad que podía deshacerlo todo. Gabriel sintió un escalofrío mientras pensaba en lo que podría ser. ¿Quién estaba detrás de los mensajes? ¿Qué secretos enterrados resurgirían para cambiarlo todo? Gabriel se alejaba de la oficina de Ana, su mente un torbellino de ideas y sentimientos encontrados. La imagen de Rosa era un faro, una luz que guiaba su camino en medio de la oscuridad. Antes de tomar su auto, decidió hacer una parada en la pequeña cafetería del barrio. Había algo reconfortante en ese lugar, un rincón teñido de risas y aromas de café recién hecho, donde había compartido sutiles momentos con Rosa. Al cruzar la puerta, el tintineo de la campanita sonó, y un par de clientes al fondo lo miraron con curiosidad. Se sentó en una mesa, tratando de organizar sus pensamientos. Necesitaba detalles, mucho más que solo un evento. Tenía que conectar de nuevo el tejido de su comunidad, de la cual se había alejado tanto. Un café humeante apareció frente a él. La camarera, con una sonrisa amable, le preguntó si quería algo más. Gabriel la miró y, en un instante de vulnerabilidad, le confesó: estoy organizando un evento. Es para Rosa. A la mención de su nombre, la camarera frunció el ceño. La costurera, dijo ella, casi en un susurro. La tristeza se reflejó en sus ojos. La comunidad está preocupada. Ella ha hecho tanto por nosotros. ¿Y yo? Gabriel tomó una respiración profunda, el peso del arrepentimiento casi tangible. Yo no he estado a la altura de lo que ella merece. La camarera le palmeó la mano. Entonces, haz que cuente. Las historias tienen poder, y Rosa merece que escuchen la suya. Esas palabras se quedaron en el aire y se fundieron dentro de su mente. Los mensajes anónimos y la relación con Rosa parecían conectarse en una maraña de secretos. Sintió que el café ya no era suficiente para apagar el fuego de su determinación. Salió de la cafetería con una nueva misión. Era hora de movilizar a la comunidad, golpear puertas y abrir corazones. Se dirigió al parque, donde sabían que muchos se reunirían por la tarde. Caminaba sin rumbo,
pero su mente estaba enfocada en una estrategia que no solo uniría a la gente, sino que también traería consigo la verdad oculta en la neblina de su pasado. Al llegar, vio a algunas madres con sus hijos jugando, a jóvenes riendo en grupo. Esa calidez humana le abrió paso, y se acercó a ellos. Con una voz temblorosa, empezó a hablar de Rosa, de sus sacrificios, de la importancia de estar junto a ella en este momento. Los rostros de la multitud cambiaron, la chispa de interés encendió sus ojos. La gente comenzó a murmurar y se sintieron convocados por la misma necesidad de actuar. Este sábado, organizaremos un bazar, anunció Gabriel, su corazón latiendo con fuerza. Cada centavo que recaudemos será para su tratamiento. Necesito que todos sean parte de esto. Que no solo se acerquen, sino que compartan su historia, su lucha. A medida que hablaba, un grupo se acercó, interrumpiendo su discurso. Eran amigos de Rosa, personas que la conocían desde hacía años. Con lágrimas en sus ojos, se unieron a su causa, prometiendo ayudar de inmediato. Fue en ese instante que su teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje anónimo, pulsando en sus manos como un latido. Sintió un escalofrío recorrerlo, pero no podía retroceder. La voz de la gente lo apoyaba, y era ahora o nunca. Con una mezcla de esperanza y miedo, abrió el mensaje justo frente a la comunidad unida a su causa. Con cada pulsa, un nudo se formaba en su estómago. Las palabras emergieron de la pantalla, y Gabriel supo en ese momento que lo que se avecinaba era mucho más grande de lo que podía imaginar. Recuerda lo que has hecho. Todo se está desenredando. Sé valiente. Lo que estaba por venir no solo implicaba a Rosa y a su comunidad, también significaba enfrentar los detalles aterradores que había dejado atrás. Gabriel miró a su alrededor y, en ese momento, supo que el evento había comenzado, pero también, que su lucha personal acabaría por demandar un precio mucho más alto de lo que jamás había anticipado. ¿Podría soportar la verdad que su vida le había ocultado durante tanto tiempo? La respuesta estaba al caer y el eco de lo desconocido retumbaba en su corazón. Las horas siguientes fueron un torbellino para Gabriel. Las imágenes de Rosa y todas las descripciones de sus sacrificios resonaban en su cabeza como ecos en un túnel. Pasó la tarde recopilando ideas, creando carteles y hablando con todos los que lograba encontrar. En cada conversación, las risas y las palabras de aliento renovaban su propósito, pero el peso de su traición le oprimía el pecho. Esa noche, mientras paseaba por las calles vacías, un silencio abrumador lo acompañaba. Comenzó a recordar el día en que decidió dejarla de lado, cuando el brillo de su ambición opacó las dulces palabras que alguna vez compartieron. ¿Cómo había podido olvidar tantas promesas? La culpa lo embargó, y el frío de la noche se hizo más intenso. En ese momento, decidió que no solo debía recaudar fondos para el tratamiento de Rosa, también debía hacer frente a sus propios demonios. A la mañana siguiente, el sol se alzaba brillante y la ciudad despertaba con energía. Gabriel se levantó con más determinación que nunca. Era el día del bazar, y él sabía que debía estar presente en el corazón de cada actividad. Preparó una lista de cosas que necesitarían, y al salir de casa, advirtió los murmullos de su comunidad que se unían a su causa. El parque, antes un lugar de juegos, se convirtió en un bullicioso centro de acción. Las mesas estaban adornadas con coloridos manteles, y varias manos ayudaban a preparar todo: juegos, comida, y, sobre todo, un espacio donde las historias de Rosa podían florecer. El ambiente se impregnaba de camaradería y una energía vibrante, pero Gabriel no podía escapar de las dudas que le acechaban. A medida que la gente se congregaba, su mente volaba de un lado a otro, haciendo malabares entre la esperanza y el temor. Un instante, se detuvo y observó los rostros que se reunían por Rosa. Eran amigos, familiares, incluso caras que no reconocía. Estaba rodeado de solidaridad, y sin embargo, él sentía que era un impostor entre ellos. Cuando todo estuvo listo y las primeras familias empezaron a llegar, Gabriel hizo una pausa. Se sentó en un rincón y intentó respirar. Fue en ese momento que vio a una anciana que conocía a Rosa. La mujer se acercó y le sonrió, pero su mirada estaba cargada de preocupación. Ella siempre ha dado mucho. Ahora es nuestro turno de devolverle algo. No, dijo la anciana con una voz temblorosa. Sus palabras calaron hondo en Gabriel. Sin pensarlo más, se levantó, decidido a hablar con el grupo reunido. Era el momento de compartir no solo la historia de Rosa, sino también la suya.
Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz resonando entre los murmullos. Hoy no solo apoyamos a Rosa, sino que también celebramos lo que significa ser una comunidad unida. Mientras hablaba, las emociones fluyeron de él, la sinceridad y la vulnerabilidad se convirtieron en sus mejores aliados. Casi sin darse cuenta, reveló sus propios arrepentimientos, como si cada palabra estuviera desterrando la honda pena que había llevado consigo. Los murmullos cesaron, y los rostros se tornaron serios, escuchándolo atentamente. Cientos de ojos brillaban, reflejando el deseo de perdón y comprensión. A medida que las horas pasaban, el bazar cobraba vida. Las historias de Rosa empezaron a circular, mientras las donaciones se acumulaban. Pero justo cuando la energía alcanzaba su punto más alto, un nuevo mensaje iluminó la pantalla del teléfono de Gabriel. Este vibró como si despertara a un espectro de su pasado. Todo tiene un precio. No olvides tu traición. Gabriel sintió como si una sombra le cruzara el rostro. ¿Qué querían decir con eso? La multitud seguía animada a su alrededor, pero el pulso en su pecho se aceleró. Era evidente, había mucho más en juego que solo la salud de Rosa. La conexión entre su evento, su decisión y aquellos mensajes anónimos se tornaba más amenazante con cada segundo que pasaba. Ahora, Gabriel se enfrentaba a una verdad ineludible. No solo tenía que sanar a Rosa, sino también enfrentarse a las repercusiones de acciones pasadas. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio de su redención? La respuesta, como las sombras bajo el sol, se dibujaba con claridad en su mente, y estaba más cerca de lo que pensaba. En ese momento, el futuro de todos se entrelazaba con el suyo, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad, o permitiría que el pasado lo consumiera de nuevo? La energía del bazar parecía desvanecerse en un susurro. Gabriel sentía que el aire se volvía más pesado mientras angelicales sonrisas formaban un contraste doloroso con la pesadilla que se desarrollaba en su mente. El mensaje vibrante recorrió su cuerpo, evocando memorias que había intentado enterrar. A su alrededor, la gente reía, se abrazaba y compartía historias. Gabriel tragó saliva, un nudo en su garganta le recordaba que el tiempo no perdonaba. La anciana que había hablado antes se acercó de nuevo, su mirada más intensa. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, su voz suave y maternal. Gabriel asintió, aunque la verdad era que no estaba bien. ¿Cómo podía estarlo? El peso de su traición no había seguido como una sombra, y ahora esa sombra se convertía en una amenaza tangible. Tenía que descubrir quién estaba detrás de ese mensaje, y más importante aún, por qué hablaban de una traición que lo marcaba. Decidido, se dirigió hacia la mesa de donaciones, donde la gente aportaba generosamente. Se puso a charlar con algunos conocidos, pero su mente divagaba. Pensaba en Rosa. Todo lo que había hecho por él, por ellos. ¿Cuántas veces había sacrificado su tiempo y felicidad para ayudar a otros? La idea de que podía fallarle, ahora que trataba de enmendar sus errores, lo paralizaba. En un instante de distracción, vio una figura encapuchada al final del parque. El corazón de Gabriel dio un vuelco. Ella no estuvo en la reunión, pero había algo familiar en sus movimientos. Era como si cada paso que daba resonara en su interior. Sin pensarlo, se acercó. La figura se giró y, en un destello, pudo ver la cara. Era Clara, su antigua amiga, quien había estado ahí cuando todo se desmoronó. Su mirada se cruzó con la de Gabriel, y el tiempo pareció detenerse. Ella conocía su historia, su traición, y lo que era más preocupante, la conexión que existía entre su dolor y la vida de Rosa. ¿Qué haces aquí, Clara?, preguntó él, intentando mantener la calma, aunque la vulnerabilidad brotaba de cada poro de su ser. Necesito hablar contigo. No hay tiempo que perder, respondió ella, su voz grave y llena de advertencias. ¿Sobre qué? El mensaje, forzó Gabriel, sintiendo que la multitud que una vez le dio vida se convertía en un eco distante. Sobre muchas cosas y más que nada, sobre posibilidades. Pero lo que debo decirte podría cambiarlo todo, y no solo para ti y Rosa. Gabriel sintió una punzada de ansiedad. El mundo del bazar que había creado, lleno de amor y esperanza, comenzaba a desmoronarse. Deseaba que no fuera así, pero la intriga en la mirada de Clara dejaba claro que había secretos más profundos a los que debía prestar atención. Mientras él sopesaba las palabras de Clara, una parte de él supo que debían ser enfrentadas. Aquella sombra que lo había perseguido no era solo parte de su pasado, ahora era una llave para entender cómo reconstruir el futuro. Vamos al parque, lejos de todo.
Necesito saber la verdad, dijo él finalmente, tomando una decisión impulsiva pero necesaria. Con un rápido movimiento, Clara asintió y los dos se alejaron del caos del bazar, dejando atrás el bullicio. El aire fresco les dio la sensación de un nuevo comienzo, pero también le dio a Gabriel una sacudida de realidad. Antes de descubrir el secreto que cambiaría su vida, debía enfrentarse a todo lo que había dejado atrás. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el camino hacia esa verdad se sentía incómodo pero imprescindible. Mientras se adentraban en la oscuridad del parque, la pregunta más inquietante comenzó a dar vueltas en la mente de Gabriel: ¿podría, de verdad, perdonarse a sí mismo por lo que había hecho? Y en el fondo, resonaba la advertencia de Clara: no todo el dolor podía ser tratado con buenas intenciones. Al final del camino, estaba la verdad, y tal vez un precio que aún no estaba dispuesto a pagar. La noche había comenzado a caer y el futuro se perfilaba incierto, oscuro y tentador al mismo tiempo. ¿Qué más descubriría sobre sí mismo y su traición? Sus pasos estaban empapados de dudas, pero había algo más grande en juego, un desenlace que podría marcar a todos. La luna brillaba tenuemente entre las ramas de los árboles. A medida que se adentraban en el parque, la atmósfera se volvía más oscura y el murmullo de la multitud se desvanecía poco a poco. Gabriel sintió cómo su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en su mente. Había tomado la decisión de enfrentar sus demonios, pero la pregunta seguía pisándole los talones. ¿Estaba preparado para lo que Clara iba a decirle? La mirada de Clara era profunda y intensa, como si pudiera ver dentro de su alma. Caminaba con prisa, pero también con certeza, como alguien que lleva el peso de un secreto que no puede mantener por más tiempo. Gabriel, lo que tengo que contarte, empezó Clara, sus manos temblando un poco. No es fácil. Pero debes escucharlo, él asintió, luchando con cada palabra que parecía atascada en su garganta. La imagen de Rosa cruzó su mente, la amiga y confidente que había estado ahí siempre. ¿Cómo podría concebir que ese camino que intentaba reconstruir podía estar lleno de más dolor? Tu traición, siguió Clara, visiblemente emocionada, no fue solo hacia Rosa. Afectó a muchas personas. Hubo consecuencias que no te puedes imaginar. Las palabras hirieron a Gabriel como dagas. Se acordó del día en que decidió despedir a su costurera, una decisión tomada en un instante de ira y egoísmo. Al principio, parecía la solución a sus problemas. Pero ahora, con cada palabra que Clara pronunciaba, sentía que el peso del remordimiento se hacía más insostenible. Estaba en la reunión, continuó Clara, cuando se mencionó que las costureras estaban relacionadas con tus finanzas. Cuando la echaron, las cosas comenzaron a desmoronarse. La gente perdió sus trabajos, había familias que dependen de ese ingreso. Gabriel se quedó en silencio. Sus acciones habían causado un efecto dominó que lo había perseguido incluso en sus sueños. Miró a Clara a los ojos, buscando respuestas, buscando el porqué de todo aquello. No solo la traición que había vivido, sino también la cadena de dolor que había formado. No sabía lo que estaba pasando. Solo quería salir de esa situación, pero ahora veo que fui un tonto, un cobarde. No puedo seguir viviendo así, sin hacer nada para corregirlo. Clara respiró profundamente, parecía haberse preparado para esto. Sus palabras eran firmes, pero su mirada era compasiva. Hay una forma de volver atrás, Gabriel. Solo si estás dispuesto a luchar por lo que realmente importa. Nuevas oportunidades pueden surgir de esta oscuridad, pero debes actuar rápido. No todos tienen el tiempo que te queda. Su sugerencia flotó entre ellos como un rayo de esperanza, pero la incertidumbre lo envolvía. La lucha no era solo con el mundo a su alrededor, era consigo mismo, aceptando el dolor y buscando el perdón divino de aquellos que había lastimado. ¿Por dónde empiezo?, preguntó él, con la voz entrecortada. ¿Cómo puedo arreglar lo que rompí? Clara dio un paso hacia él, su mirada reflejaba una mezcla de compasión y urgencia. Primero, debes enfrentar a Rosa. Necesitas saber la verdad. Déjame ayudarte, aunque el camino será largo. Pero recuerda, hay personas que valen la pena luchar por ellas, y el perdón no es fácil de ganar. La sombra de su pasado se cernía sobre él mientras el eco de su vida anterior resonaba en su mente. Clara tenía razón, había un camino por delante, pero era incierto y estaba lleno de obstáculos. Mientras comenzaban a planear su camino hacia la redención, el cielo se oscureció aún más. Gabriel miró hacia arriba, sintiendo cómo el aire vibraba con promesas y elecciones difíciles. Una pregunta crucial se asentó en su mente justo cuando estaban por dar el siguiente paso:
estaré listo para el impacto de la verdad, o el miedo me detendrá una vez más. La noche se volvió más silenciosa, como si el universo esperara el desenlace que estaba a punto de desatarse. Gabriel respiró hondo, dejando que la brisa fresca de la noche acariciara su rostro. Era un momento crucial, un instante en el que cada decisión pesaba como plomo. Clara lo miraba con una mezcla de esperanza y preocupación, sabiendo que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Necesitamos actuar pronto, dijo ella mientras giraba su mirada hacia el sendero vacío que se perdía en la oscuridad. Si vas a hablar con Rosa, tienes que hacerlo antes de que se le pase la oportunidad. No hay tiempo que perder, él asintió, sintiendo su corazón compitiendo con el estruendo de sus pensamientos. Rosa era más que una costurera, era una amiga, una parte fundamental de su vida que había sido arrastrada injustamente por sus decisiones. Su imagen resplandecía en su mente, sus ojos brillantes llenos de confianza y el modo en que ese instante de impulsividad había desbaratado su futuro. ¿Qué diré?, preguntó Gabriel, las manos temblándole ligeramente. ¿Cómo se lo explico? No hay forma de que pueda justificar lo que hice. La verdad, Gabriel. Solo la verdad. No necesitas adornarla, replicó Clara, manteniendo su tono firme. Aunque escueza, es el primer paso hacia el perdón. Justo en ese momento, una brisa helada se coló entre ellos, como un recordatorio del frío que había traído su decisión. Gabriel se sintió como un niño asustado, tratando de entender el mundo con una claridad que había sido opacada por su propia arrogancia. Se encontró pensando en las familias que dependían de Rosa, en las sonrisas que había borrado de un plumazo. Voy a hacerlo, dijo con determinación, el brillo de la luna iluminando su cara. Hoy mismo. No puedo seguir postergándolo. Clara se acercó y le puso una mano en el hombro, brindándole un alivio que solo una verdadera amiga podría ofrecer. Vas a necesitarme. Te acompaña a enfrentarla. No es fácil, pero no lo harás solo. El camino hacia su casa pareció interminable. Cada paso era como un eco de sus recuerdos, y las risas que antes llenaban la atmósfera ahora eran susurros de culpa. Cuando finalmente llegó a la puerta de Rosa, su corazón se aceleró. A su alrededor, el silencio predominaba, y el barrio parecía estar conteniendo el aliento. Respiro profundo. Golpeó la puerta con suavidad, sus manos húmedas por los nervios. Pasaron unos segundos que sintió como horas, hasta que finalmente se escucharon pasos del otro lado. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba Rosa, sorprendida. Había una mezcla de confusión y extrañeza en su rostro. Gabriel, dijo ella, su voz suave, pero firme. ¿Qué estás haciendo aquí? Al mirarla, una oleada de emociones le recorrió el cuerpo. Quería decirle tanto, pero las palabras parecían perderse en el abismo de su arrepentimiento. Rosa, necesito hablar contigo, comenzó, sintiendo cómo la opresión en su pecho aumentaba. Lo que hice, y fue en ese preciso instante, cuando estaba a punto de soltar la verdad que tanto anhelaba, que el sonido de una sirena distante interrumpió el momento. La mirada de Rosa cambió, la confusión se tornó en algo más oscuro, como si se estuviera dando cuenta de lo que Gabriel no quería decir. Gabriel. ¿Qué has hecho?, preguntó, sin dejar de interrumpirlo. La tensión se palpaba en el aire con un peso insostenible. Él sintió que el tiempo se detuvo, como si el universo detuviera su curso solo para escuchar la verdad que estaba a punto de salir. Pero el impacto del pasado y las sombras del miedo comenzaron a cerrarse como cerrojos en su mente. Un instante antes de hablar, Gabriel supo que no solo pondría en juego su relación con Rosa, sino también su propia esencia. La presión aumentaba, casi podía sentir la atmósfera eléctrica antes de una tormenta. Es muy importante que escuches, dijo, y en el momento en que iba a liberar su confesión, el sonido del teléfono de Clara resonó en sus oídos. Ella lo miró, la urgencia en su expresión le decía que a veces el destino tenía una manera de entorpecer las mejores intenciones. ¿Era acaso el destino o su propio miedo lo que lo estaba paralizando? La noche se cerró a su alrededor, y la próxima decisión podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Tendría realmente el valor para confrontar lo que había hecho y asumir la responsabilidad que le correspondía? La incertidumbre llenó el aire mientras el silencio se hacía abrumador, convirtiendo el momento en una espera insoportable. Gabriel se quedó congelado por un instante, atrapado en la tormenta de su propia mente. La sirena aún resonaba a lo lejos, pero ahora era un eco distante frente al ruido ensordecedor de su conciencia. Las palabras se le atascaban en la garganta como si quisieran salir,
pero el temor y la culpa se entrelazaban de tal manera que lo mantenían en un silencio paralizante. Rosa entrecerró los ojos, y Gabriel pudo ver que ya no solo había confusión en su rostro. Había un destello de traición que lo atravesó como una espada. ¿Por qué estás aquí, Gabriel? Sabes que no puedo volver a confiar en ti. Su voz era un susurro frágil, pero lleno de dolor. Rosa, la mirada de Clara sobre él era intensa. Ella sabía lo que había sucedido, pero ahora también se daba cuenta de la profundidad del abismo que había creado. Lo siento, murmuró. Sentía que aquellas palabras eran débiles en comparación con la magnitud de lo que había hecho. Confundirla con dulces promesas y luego arrebatarle el futuro era un crimen que no sabía si podría perdonarse. Rosa retrocedió un paso, cerrando la puerta parcialmente. No me hables de lo que sientes. Mis sueños se desvanecieron por tu culpa. Te tenía como un amigo, como un aliado, y su voz se quebró, y aquel pequeño gesto fue un puñal para Gabriel. De repente, recordó cómo ella había vestido cada prenda con esmero, como cada puntada no solo representaba un trabajo, sino un lazo de amistad que él había cortado sin piedad. No fue mi intención, comenzó a decir, pero Rosa lo interrumpió. ¿Y cuál fue tu intención, Gabriel? ¿Destruir mi vida? Nunca me has visto como una persona, solo como una costurera. Pero yo soy más que eso. Su voz se alzaba cada vez más, la rabia desplazando la tristeza. Gabriel se sintió pequeño y vulnerable, las miradas de Clara y Rosa semejaban dagas. La tensión aumentaba como un volcán a punto de hacer erupción. No había forma de eludir el calor del momento. La verdad necesitaba salir, sin embargo, el temor a las consecuencias lo mantenía cautivo. Te fallé, Rosa. Y estoy aquí no solo para pedir perdón, sino para corregir mi error. Sé que no hay palabras que puedan cambiar el pasado, pero si me das la oportunidad, quiero hacer las cosas bien. Su voz había tomado un tono de súplica. La confianza se había esfumado, pero había un rayo de esperanza que lo empujaba a seguir. Rosa lo observó con incredulidad, luchando con cada pensamiento. ¿Corregir? ¿Cómo? Devuélveme lo que me quitaste. Su rostro estaba teñido de una mezcla de tristeza y rabia. En ese momento, el telón se había levantado para una tragedia que él mismo había orquestado. Gabriel sintió que tenía que responder, que no podía darle la espalda a la tormenta que había creado. Pero, ¿realmente habría una forma de repararlo todo, o solo estaba añadiendo más leña al fuego? Quiero hablar con tu familia, dijo de repente, como si hubiera encontrado una salida. Era un intento desesperado, una manera de demostrar que no era solo palabras vacías. Pero, ¿quién era él, realmente, para pretender restaurar lo que había destruido? Rosa lo miró con desconfianza. No sé si eso sirva para algo, Gabriel. Mi familia, ellos no están listos para escucharte. Gabriel dio un paso adelante, sintiendo que aquel era su último intento antes de que la puerta se cerrara por completo. Lo sé, pero necesito intentarlo. No puedo sola entre las sombras de mis decisiones. Permíteme responder por lo que hice. La tensión se serena momentáneamente. Clara, que había estado absorbiendo la carga de la conversación, finalmente se atrevió a entrar en la frágil dinámica. Rosa, quizás este sea el momento en que las cosas pueden empezar a cambiar. Lograr el perdón no será fácil, pero a veces hay que enfrentar a los demonios del pasado para encontrar un camino hacia adelante. Gabriel miró a Rosa, cada latido en su pecho parecía estar alineado con esos momentos. Se sentía expuesto, pero también liberado. Al menos había puesto aquel primer pie en el camino de la verdad. Sin embargo, la respuesta de Rosa aún pendía del hilo más delgado. Finalmente, ella lo miró, su expresión inmutable, como si estuviera ponderando la gravedad de su decisión. En ese instante, Gabriel sintió que el aire se condensaba y una pregunta angustiante flotaba en el aire. ¿Qué pasará si tu intento de remendar esto solo lo hace más complicado? Su voz era un eco de incertidumbre, reflejando las dudas de un futuro incierto, y mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia, la vida de todos ellos parecía irremediablemente atada a la respuesta que iba a dar Rosa. Gabriel contuvo el aliento. La espera se volvía un tormento palpable. ¿Aceptarían la verdad y el costo del perdón? Su corazón latía al unísono con la noche que amenazaba con tragarse sus esperanzas. La tensión en el aire era palpable. Rosa miró a Gabriel, sus ojos brillaban con la mezcla de dolor y esperanza que solo el tiempo puede cultivar.
Un silencio se estableció, como si el universo pujase para escuchar sus palabras. Está bien, Gabriel, dijo finalmente Rosa, su voz temblando entre el aguijón del pasado y un futuro incierto. Habla con mi familia. Pero debes saber que este camino estará lleno de espinas. La confianza se ha roto, y para restaurarla, necesitarás desmontar los muros que tú mismo levantaste. Gabriel sintió que un peso monumental se aligeraba de su pecho. Había un hilo de esperanza, una oportunidad que se asomaba en el horizonte como un rayo de luz, y estaba dispuesto a seguirlo. Clara sonrió, reconociendo el destello de superación en Gabriel. Entonces, vayamos a buscar a tu familia. Lo que harás será el primer paso hacia la sanación, no solo para ti, sino para todos los que se vieron afectados. Juntos, se encaminaron hacia la casa de Rosa, un lugar lleno de recuerdos y despedidas silenciosas. Gabriel sabía que debía ser valiente, que no podía caer de nuevo en el miedo. Mientras avanzaban, recordó cada risa y lágrima compartida, cada promesa de amistad que había olvidado en su búsqueda frenética de éxito. Al llegar, se dio cuenta de que la casa, una vez vibrante y llena de vida, parecía opaca y silenciosa. Un calar de tristeza casi palpable lo abrazó. Se acercaron a la puerta y tocaron. Un instante después, la madre de Rosa apareció, su rostro lleno de sorpresa y desconfianza. Gabriel, dijo ella, conteniendo la respiración, ¿qué haces aquí? Vine para hablar, respondió él, su voz firme aunque temblorosa. Necesito que me escuche. Lo que hice fue imperdonable, y me gustaría que conocieran mi arrepentimiento. Quiero ayudar a Rosa, enfrentar las consecuencias y hacer lo correcto. La madre de Rosa sintió el peso de sus palabras, pero aún así, desconfianza en sus ojos se mantuvo. Ella no tiene ganas de hablar contigo. ¿Podría darle una oportunidad?, pidió Gabriel, la angustia aflorando en su pecho. Esta no es solo una historia, es una necesidad de rectificar un error. Con un profundo suspiro, la madre de Rosa se apartó, indicándole que entrara. La habitación estaba llena de un silencio pesado. Rosa se sentó con desánimo, su mirada bajita, como si la vida hubiera perdido un poco de su color. Gabriel sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Rosa, comenzó, pero sus emociones lo abarrotaron. Lo lamento tanto. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy aquí para enfrentar las consecuencias y ayudar en lo que pueda. Rosa levantó la mirada, sus ojos mostrando la mezcla de rabia y tristeza que lo había atormentado. ¿Cómo puedes prometer eso, Gabriel? Has roto algo en mí, algo que creí que nunca podría regresar. Él llevó su mirada a los ojos de Clara, quien le transmitió fuerza en cada parpadeo. Era el momento de ser auténtico. No tengo más excusas. He creído que el éxito era todo lo que importaba, y olvidé lo que realmente significa la humanidad. Te echamos, y con eso, yo perdí realmente a la esencia de lo que siempre fuimos. Te pido una oportunidad para demostrar que pueden confiar en mí de nuevo, no solo a ti, sino a toda tu familia y a nuestra comunidad. Rosa lo observaba atentamente, sopesando sus palabras. Su madre seguía ahí, sosteniendo la vulnerabilidad como un escudo. Gabriel sintió que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, pero el fuego de su determinación ardía con la fuerza del sol. Rosa, tengo la intención de organizar un evento por ti, para ayudar en tu tratamiento. Quiero que la comunidad sepa quién eres y lo que has hecho por todos nosotros. No quiero que esto se convierta solo en un eco de nuestras desavenencias, sino en una oportunidad para sanar, crecer y recordar que en el amor y la comunidad hay fuerza. Cuando Gabriel terminó de hablar, el silencio reinaba, y la mirada de Rosa comenzó a cambiar. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas, y el ambiente pesado se disolvió ligeramente. ¿Realmente estás dispuesto a luchar por mí y por lo que represento?, preguntó, la energía de su voz ahora un tenue hilo de posibilidad. Sí, respondió él, sus palabras resonaron como un canto de redención. Cada día que pase, lo haré. Quiero que este sea un nuevo comienzo, no solo para nosotros, sino para la comunidad que hemos olvidado. Una sonrisa, aunque frágil, comenzó a formarse en el rostro de Rosa. Quizás haya una oportunidad, pero no será sencillo. Gabriela sintiendo que un nuevo capítulo se abría ante ellos. Las sombras del pasado no desaparecerían fácilmente, pero había esperanza, y eso era lo que verdaderamente importaba. Cuando se despidieron, sintió que el aire se sentía más ligero,
como si un poco del peso de la culpa que había llevado durante tanto tiempo comenzara a disiparse. Días después, el bazar realizado fue un verdadero éxito, la comunidad se unió, compartió risas y cuentos, mientras la historia de Rosa emergía en cada rincón. Pero más allá de los fondos recaudados, el evento se convirtió en un símbolo. Gabriel, al pie del escenario, se sintió renacer. Ya no era solo un CEO, era un hombre que había aprendido a ver más allá de su ambición. Rosa estaba rodeada de amor, y su madre estaba a su lado, reconociendo el poder de las conexiones humanas. El sol brillaba mientras él miraba a su comunidad, sonrisas entrelazadas, lágrimas de felicidad y corazones latiendo al unísono, cada persona unida en un impulso de amor colectivo. Gabriel supo, en ese instante, que la verdadera grandeza no provenía de riquezas materiales, sino de la capacidad de amar, de poner cuidado en lo que más importa y de reconectar con sus raíces. La vida le había dado una segunda oportunidad, y estaba determinado a no defraudarla nunca más. Con la sonrisa de Rosa más brillante que nunca, supo que el camino hacia la redención estaba lleno de luz, una luz que iluminaba no solo su futura vida, sino la de toda su comunidad. A veces, el verdadero éxito está en aprender a levantarse y volver a construir lo que se ha perdido, y hoy, Gabriel estaba listo para abrazar el camino que había elegido. Ahora que has llegado al final de esta histórica travesía de transformación y redención, te urjo a que te suscribas inmediatamente a nuestro canal. Cada historia que compartimos necesita tu apoyo, y al hacerlo, aseguras no perderte nuestras próximas aventuras exclusivas. No te olvides de dejar un like ahora. Tu apoyo es vital para alimentar el algoritmo y llevar nuestras historias a más personas que las necesiten. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante desenlace, queremos saber de ti. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta transformación. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.